Y si los rostros que durante años inspiraron confianza en la pantalla ocultaban una realidad mucho más oscura. Hollywood nos vendió talento, carisma y valores, pero para algunos actores la fama fue solo una máscara. Cuando el poder no tiene límites, la caída puede ser brutal. Este video enfrenta una verdad incómoda: estrellas del cine que cruzaron la línea y terminaron tras las rejas. Hoy revelamos quiénes son, qué crímenes los llevaron a prisión y cómo pasaron de la alfombra roja a pudrirse en la cárcel. Sean Combs, conocido internacionalmente como Diddy, pasó gran parte de su vida rodeado de lujo, influencia y admiración pública. Durante décadas fue una figura dominante en la música y los negocios del entretenimiento. Sin embargo, a partir de septiembre de 2024, su realidad cambió de manera drástica y definitiva. El 16 de septiembre de ese año, Combs fue arrestado en Nueva York y trasladado de inmediato a un centro de detención federal. Desde ese momento quedó privado de libertad sin derecho a fianza, mientras avanzaba un proceso judicial complejo y muy vigilado por la opinión pública. Para alguien acostumbrado a la fama y al control, el encierro marcó un golpe profundo tanto personal como simbólico. Durante meses, permaneció detenido bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se desarrollaban audiencias, interrogatorios y el posterior juicio. El tribunal escuchó testimonios enfrentados y evaluó pruebas que dibujaban dos versiones muy distintas de los hechos. Finalmente, el jurado emitió un veredicto dividido. Combs fue absuelto de los cargos más graves, pero declarado culpable de 2 delitos relacionados con el transporte de personas para prostitución. Tras el fallo, el juez dictó una condena de varios años de prisión, considerando el tiempo que ya había pasado encarcelado. Con ello, Combs pasó oficialmente de ser una celebridad influyente a un recluso del sistema penitenciario federal sujeto a las mismas normas y limitaciones que cualquier otro interno. Aunque sigue negando las acusaciones más severas, su estancia en prisión representa un punto de ruptura irreversible en su vida. El caso de Sean Combs se ha convertido en un recordatorio sobrio de cómo el poder y la fama no siempre protegen frente a la justicia, y de cómo una vida pública brillante puede terminar entre muros y puertas cerradas. Durante décadas, Bill Cosby fue considerado una de las figuras más respetadas y admiradas del entretenimiento estadounidense. Comediante, actor y escritor, construyó una carrera basada en la imagen de un hombre educado, familiar y moralmente ejemplar. Para millones de personas representaba estabilidad, valores y confianza. Sin embargo, esa imagen comenzó a derrumbarse lentamente cuando, a partir de los años 2000, salieron a la luz antiguas acusaciones de agresión sexual. El punto decisivo llegó en 2015, cuando Cosby fue formalmente acusado en el caso de Andrea Constand. Tras un largo proceso judicial en 2018, fue declarado culpable de agresión sexual agravada y condenado a una pena de hasta 10 años de prisión. Cosby, entonces octogenario, fue ingresado en una prisión estatal de Pensilvania. El paso de una vida de privilegios al encierro marcó un contraste profundo. Durante casi 3 años, vivió como un recluso más sometido a estrictas normas de aislamiento y el peso simbólico de haber caído desde lo más alto de la fama. Su encarcelamiento fue visto por muchos como un momento histórico en el que la justicia finalmente alcanzaba a una figura poderosa. En 2021, la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena por motivos procesales al considerar que se había vulnerado un acuerdo previo con la fiscalía. Cosby fue liberado y regresó a su hogar, pero no a su antigua vida. Aunque salió de prisión en libertad, su reputación quedó irremediablemente dañada. Para gran parte del público, Bill Cosby pasó de ser un referente moral a un ejemplo de cómo el poder prolongado, sin control ni rendición de cuentas, puede ocultar abusos durante años. Durante años, Danny Masterson fue recordado principalmente por su papel de Steven Hyde en la exitosa serie That 70's Show. Su imagen pública estaba asociada al humor irónico, la rebeldía juvenil y el éxito televisivo.
Sin embargo, esa imagen se desmoronó por completo cuando el sistema judicial puso fin a décadas de silencio. Las acusaciones contra Masterson se remontaban a hechos ocurridos entre 2001 y 2003, pero no fue hasta muchos años después cuando el caso llegó plenamente a los tribunales. En 2020, tras una larga investigación, fue formalmente acusado de varios delitos graves. Masterson negó todas las acusaciones afirmando que las relaciones habían sido consentidas, pero el proceso judicial avanzó sin pausa. El juicio celebrado en 2023 estuvo marcado por testimonios duros y detallados de las víctimas, quienes describieron no solo los hechos denunciados, sino también los obstáculos y el miedo que enfrentaron durante años para poder hablar. El tribunal evaluó cuidadosamente las pruebas y en mayo de ese mismo año, el jurado declaró a Masterson culpable de 2 de los 3 cargos presentados. En septiembre de 2023, el juez dictó una sentencia contundente: 30 años a cadena perpetua. Con ello, Masterson fue trasladado a una prisión estatal de California, donde comenzó a cumplir una larga condena. El actor pasó de los focos de Hollywood al aislamiento y la disciplina estricta del sistema penitenciario, sin privilegios especiales. Hoy Danny Masterson permanece encarcelado, y su caso se ha convertido en un símbolo claro de que la fama y el éxito no están por encima de la ley. Su historia refleja un cambio profundo en la manera en que la justicia aborda los abusos cometidos por figuras públicas y reafirma la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Oh Jong-soo, conocido en todo el mundo por su papel del jugador Seo en la serie Squid Game, vivió un giro inesperado en su vida tras el enorme éxito internacional de la producción en 2021. Cuando parecía disfrutar del reconocimiento tardío de su carrera, una acusación legal surgida del pasado puso su nombre en el centro de una intensa controversia pública. Los hechos denunciados se remontaban a un encuentro ocurrido en 2017. En 2021, una mujer presentó una denuncia formal por conducta sexual inapropiada. En un primer momento, las autoridades archivaron el caso por falta de pruebas, pero la investigación fue reabierta en 2022, tras una nueva revisión. Oh Jong-soo negó las acusaciones desde el inicio, afirmando que no hubo intención ni conducta de carácter sexual, aunque expresó disculpas si su comportamiento fue malinterpretado. A finales de 2022, la Fiscalía surcoreana lo acusó formalmente de agresión sexual indebida, un delito que, según la legislación del país, no requiere violencia física. El proceso judicial se desarrolló bajo una gran atención mediática y las instituciones culturales cortaron su colaboración con el actor mientras avanzaba el caso. En marzo de 2024, el tribunal dictó sentencia. A los 79 años, Oh Jong-soo fue condenado a 8 meses de prisión, pero la pena quedó suspendida durante 2 años, lo que significó que no ingresaría en prisión, salvo incumplimiento de las condiciones impuestas. Además, se le ordenó completar un programa obligatorio de 40 horas de tratamiento por violencia sexual. Aunque evitó el encarcelamiento efectivo, la condena supuso un golpe definitivo a su imagen pública. Su caso abrió un amplio debate sobre la responsabilidad legal, incluso en etapas avanzadas de la vida, y recordó que la fama no exime del escrutinio ni de las consecuencias ante la justicia. Nacido en Des Moines, Iowa, en 1977, Stephen Collins construyó durante décadas una carrera sólida y respetada en el cine y la televisión. Formado en instituciones prestigiosas y con una amplia experiencia teatral, destacó por su versatilidad en papeles dramáticos y ligeros. A lo largo de los años participó en producciones conocidas que lo consolidaron como un actor fiable y cercano al gran público. Su mayor reconocimiento llegó en 1996 con el estreno de Seventh Heaven. En la serie, Collins interpretó al reverendo Eric Camden, un padre y pastor que encarnaba valores de integridad, fe y responsabilidad familiar. Durante 11 temporadas, el programa se convirtió en un referente de la televisión familiar, y Collins pasó a ser visto como un modelo moral para millones de espectadores. Todo cambió en 2014,
cuando en el contexto de un conflicto legal privado, salieron a la luz antiguas confesiones relacionadas con conductas inapropiadas ocurridas décadas atrás. Aunque los hechos no pudieron ser perseguidos judicialmente por haber prescrito la revelación, tuvo un impacto inmediato y devastador en su imagen pública. Las reacciones fueron rápidas. Proyectos cancelados, desaparición de la serie de algunas parrillas televisivas y un rechazo generalizado del público. Stephen Collins expresó públicamente su arrepentimiento y asumió responsabilidad moral por lo ocurrido. Sin embargo, la ausencia de consecuencias penales no evitó las consecuencias sociales y profesionales. Su carrera quedó prácticamente terminada, y la figura del reverendo Camden pasó a ser observada con una mirada mucho más crítica. El caso de Stephen Collins demuestra que incluso sin una condena judicial ni tiempo en prisión, las acciones del pasado pueden tener efectos duraderos. Su historia subraya cómo la confianza pública, una vez quebrada, resulta difícil de recuperar, y cómo la reputación puede perderse para siempre, independientemente del éxito alcanzado anteriormente. Durante muchos años, Michael Jace fue un actor de carácter respetado en la televisión estadounidense. Alcanzó notoriedad gracias a su papel del oficial Julian Lowe en la serie The Shield, donde interpretó a un policía marcado por conflictos morales y personales. Su actuación fue valorada por la crítica y le otorgó una imagen de profesional serio y comprometido con su trabajo. Sin embargo, lejos de los focos, la vida personal de Jace se deterioraba rápidamente. A comienzos de la década de 2010, enfrentó graves dificultades económicas y tensiones constantes dentro de su matrimonio. En 2011 se declaró en bancarrota, acumulando grandes deudas, lo que agravó un clima familiar cada vez más inestable. El 19 de mayo de 2014, la situación alcanzó un desenlace trágico. En su vivienda de Los Ángeles, Michael Jace acabó con la vida de su esposa April Jace en un acto que conmocionó al mundo del espectáculo y a la opinión pública. Tras el suceso fue arrestado por las autoridades y quedó inmediatamente bajo custodia. Durante el juicio celebrado en 2016, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban la gravedad de los hechos y un historial previo de conflictos domésticos. La defensa alegó que el acto fue impulsivo y provocado por un estado de desesperación emocional, pero el jurado rechazó ese argumento. Finalmente, Michael Jace fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El tribunal lo condenó a 40 años de prisión, una pena que prácticamente garantiza que pasará gran parte de su vida tras las rejas. Desde que entonces, Jace permanece encarcelado, apartado definitivamente de la industria que una vez le dio reconocimiento. Su caso es un recordatorio severo de cómo los conflictos no resueltos y la violencia pueden destruir no solo una carrera, sino también una familia entera, dejando consecuencias irreparables para quienes sobreviven. Ryan Grantham fue un joven actor canadiense que desde muy temprana edad comenzó a destacar en el cine y la televisión. Participó en diversas producciones conocidas y fue valorado por su naturalidad y capacidad interpretativa. Para muchos, su carrera parecía avanzar con paso firme y prometía un futuro estable dentro de la industria del entretenimiento. Con el tiempo, sin embargo, su vida personal empezó a deteriorarse. Grantham atravesó serias dificultades emocionales que afectaron profundamente su comportamiento y su relación con el entorno familiar. Personas cercanas señalaron un progresivo aislamiento y una inestabilidad mental cada vez más evidente, factores que terminaron marcando su destino. El 31 de marzo de 2020, en su domicilio de la Columbia Británica, Ryan Grantham acabó con la vida de su madre, Barbara Waite. Tras el suceso fue detenido por la policía y asumió su responsabilidad. El caso causó una fuerte conmoción en Canadá, tanto por la gravedad del crimen como por el contexto familiar y la corta edad del acusado. El juicio se celebró en 2022. La Fiscalía presentó pruebas que apuntaban a una planificación previa, mientras que la defensa subrayó los problemas psicológicos del acusado.
A pesar de expresar arrepentimiento, Grantham fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional tras 14 años de prisión. Desde entonces permanece encarcelado lejos de la vida pública y de la carrera que alguna vez tuvo por delante. Su caso recuerda las consecuencias irreversibles de los conflictos mentales no tratados y el profundo impacto que dejan en las familias. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.